Amigos de la Caja de Pandora de los 40, bienvenidos a un personaje más, un panelista más de los que hacen las delicias de nuestro público que siempre busca cosas raras, misteriosas, bizarras y obvio, entretenerse o también aterrorizarse. Eso es una cosa muy rara, ese morbo que tienen de decir, quiero escuchar un poco más, me da miedo, pero quiero seguir escuchando. Pero hoy es un sentimiento como raro porque es un tema bonito, pero a la vez controversial, pero a la vez paranormal, a la vez raro porque pues vamos a hablar de religiosidad, vamos a hablar del tema de los santos, pero antes de arrancar con eso, nuestra bella invitada que ya ustedes la han visto muchas veces, la han oído muchas veces acá en el programa, la queridísima Joana Arena. Joa, con las buenas noches, ¿cómo anda todo? Hola Chancho, buenas noches, todo muy bien por aquí lista y dispuesta a estar nuevamente compartiendo contigo y con todo el público que le interesa de este tipo de contenidos que a nosotros nos apasiona. Exacto, para quien de pronto es nuevo en sintonía, pues la caja de Pandora se llama así porque de la caja salen un montón de temas, pero no nos gusta solamente un tema, sino que salgan muchos. Y pues con Toby, con la producción, entonces conseguimos panelistas, Toby hace investigaciones, tenemos la parte de cine, tenemos una parte de ocultismo, de muchas cosas, saltamos de palo a palo, pero en este momento pues les corresponde a la panelista y es yo. Y obviamente la hemos traído porque ella ya había en otras ocasiones hablado de este tema como de cosas raras en la religión, como de cosas raras de los santos. Y si hay un santo que no era santo, pero la gente consideraba que era santo, que desde que yo tengo uso de razón, desde que yo era un bebé en mi casa, siempre se habló de un tipo llamado José Gregorio Hernández. ¿Por qué crees, Joana, que eso es así? ¿Por qué nacimos pensando que el man era un santo cuando realmente eso fue hace nada que lo pusieron santo? ¿Qué pasaría? ¿Por qué ese efecto Mandela? Chancho, pues la historia de José Gregorio Hernández es muy interesante, primero porque a nosotros como colombianos nos toca un montón. José Gregorio Hernández fue un médico considerado el médico de los pobres de Venezuela y digamos que gracias a esa cercanía que tenemos con ese país, pues a nosotros se nos volvió conocido este personaje. Sin duda alguna estar tan cerca a este país vecino, a este país hermano, pues hace que algunas costumbres pues puedan trascender esa pequeña frontera que hay entre uno y otro país. Y José Gregorio Hernández, como tú lo decías, pues anteriormente era lo que se conoce como un santo popular. Y los santos populares son aquellas personas que nosotros como sociedad, como comunidad, le vamos dando ciertos poderes a determinadas personas porque supuestamente o son milagrosos o han tenido el poder de curar o tienen dones particulares. Y de esa manera surgen los santos populares que además hay por doquier, ¿no? Para bien y para mal. Un santo popular es, por ejemplo, en México la famosa Santa Muerte, por ejemplo, que no lo utilizan de manera positiva, sino de manera negativa, y digamos que son cultos que las mismas personas van generando a raíz de ciertas deidades o personajes que han existido como José Gregorio. Entonces este caso es bien particular porque este señor, pues primero fue una persona que existió, hay santos populares de deidades que ni siquiera conocemos, pero este señor nace en Venezuela y era un médico muy destacado en Venezuela, estudió por fuera de su país, de hecho fue un personaje que trajo a no solamente a Venezuela, sino casi que a Latinoamérica, muchísima información respecto a la medicina que no había en esa época pues para este territorio. Él estudió en Europa, como les digo, y trajo, por ejemplo, la clase de bacteriología a las universidades de Venezuela, introdujo el microscopio también en toda la información relacionada con el tema de la medicina, pero tenía algo muy particular y era que él, después de cumplir con sus labores en el hospital en el cual trabajaba, se dedicaba a atender a los más necesitados, a los pobres que vivían en Caracas sin cobrarles un centavo por esa cita médica. Entonces digamos que desde ese momento este hombre empieza a ser conocido por esa generosidad que tenía con sus compatriotas y por eso empiezan a llamarlo
el médico de los pobres. Así fue como titularon a José Gregorio Hernández, que se volvió muy conocido porque toda persona que tenía escasos recursos y requería una cita médica, pues acudía hasta José Gregorio para que lo pudiera atender. Y hasta ahí todo normal. Pues resulta que este señor en 1919 pues falleció de una manera bastante curiosa, porque es atropellado por un carro en Caracas, y es muy interesante porque era uno de los pocos carros que estaban llegando a esa ciudad. Pero él no fallece por el accidente con el carro, sino que este accidente lo golpea, él cae a la acera de un andén, se da un golpe en la cabeza y finalmente lo que lleva a su deceso es este golpe en la cabeza. Pero recuerden ustedes que ya les decía que habían muchísimas personas en Caracas que siempre iban a buscarlo para que él les ayudara. Él era muy, muy conocido. Y después de que José Gregorio fallece, todas esas personas empiezan de alguna manera a hacerle un culto a José Gregorio Hernández, agradecerle por las acciones que él había hecho en vida por ellos, a pedirle de alguna manera, a venerarlo, y es ahí donde nace el culto a este personaje que se convierte en un santo popular. ¿Y por qué santo popular? Porque son las personas las que empiezan a generar ese culto, a darle las gracias a José Gregorio, a prender una velita en el lugar en el cual este señor pues sale atropellado, y de alguna manera a venerar, es decir, hacerle solicitudes a este personaje que se había comportado tan bien en vida. Y después de eso, más o menos unos 2 años después, surgen en medio de Caracas unos personajes que eran medios, y allí se desata, digamos que un mito bien particular, y era que estos medios podían incorporar el espíritu de José Gregorio Hernández, y a través de ese espíritu ayudar a esas personas desamparadas, a ayudar a quienes tuvieran alguna falencia de salud. Y empieza a rondar todo esto no solamente por Venezuela, sino también por Colombia. Y no era una sola persona, eran muchas las personas que aseguraban que a través de la mediunidad podían pues traer ese espíritu de José Gregorio, y a través de ese espíritu ayudar a otros a curar sus dolencias. Empieza a surgir este mito, esta historia, que vuelvo y le repito, no solamente se riega en Venezuela, sino que en Colombia como país tan cercano, y a partir de ese momento también empiezan las leyendas alrededor de José Gregorio Hernández. Entonces empiezan las personas a decir, sí, resulta que el espíritu de José Gregorio se me apareció, o yo oré y me encomendé a José Gregorio Hernández y resulta que me dio una receta y ahora yo me estoy tomando esa receta y estoy mucho mejor. Empiezan a surgir una cantidad de mitos, tanto así que la iglesia en Venezuela se asusta un poco inicialmente, porque recuerden ustedes que el país venezolano tiene una cultura muy espiritista, es decir, ya creen muchísimo en algunos, pues sí, en todo este tema de los espíritus, de las energías. De hecho, hay un cerro que es muy conocido en Venezuela donde se adora, por ejemplo, otra deidad que se llama María Leonza. Entonces, todo ese tema de José Gregorio Hernández, la iglesia lo estaba relacionando precisamente a esos santos populares ya conocidos allá, como por ejemplo María Leonza, y empiezan a relacionar toda esta historia de José Gregorio Hernández con el espiritismo y la brujería. Inicialmente no era bien visto por la Iglesia Católica que las personas acudieran hasta estos lugares, porque esto además se fue convirtiendo en centros de salud, por decirlo de alguna manera. Entonces los medios adecuaban un lugar en el cual atendían a personas, donde estas personas veían cómo supuestamente ese espíritu de José Gregorio Hernández se incorporaba en estos medios y empezaba a recetar
aconsejarles o a recomendarles algunas cosas para su salud. No era bien visto, era completamente rechazado por la Iglesia Católica. Pero el culto y la veneración a este personaje iba creciendo, eran muchos y muchos y muchos los lugares en los cuales se establecía este supuesto contacto con el espíritu de José Gregorio, y por supuesto en Colombia esto se expandió. Yo creo, Chancho, y ahora que hacías la introducción, también tengo en mi cabeza desde muy pequeña la imagen y la historia de José Gregorio Hernández. Yo vengo de un pueblo que se llama La Tebaida en el Quindío, y siempre recuerdo que allí había un centro muy reconocido donde había supuestamente un medium que podía hacer ese contacto con el espíritu de José Gregorio, y recuerdo incluso haber asistido a muchas de esas sesiones muy particulares además. Entonces creo que esa recordación que todos tenemos de esos centros de José Gregorio Hernández, y que sea tan popular aquí en Colombia, pues es claramente por la cercanía que tenemos con ese país, pero también porque esta historia, porque este mito, pues pudo trascender las fronteras y empezar a hablar de un señor que en vida de alguna manera ayudó con lo que sabía, y por eso se convierte en un santo popular y la gente lo venera y le pide ayuda, y se va volviendo tan y tan popular no solamente en su país de origen, sino en los países vecinos. Qué cosa de locos, como lo ha descrito también Joana Arenas. Por eso me gusta cuando la invitamos, porque ella es muy acuciosa, muy ordenada. Y mire, si usted ha seguido desde la primera palabra que ella dijo, ese viaje de José Gregorio desde la nada a ser el médico en vida, luego el accidente loco, luego cómo van apareciendo estos mediums y se empiezan a alimentar todas estas cosas raras que conocemos, y que por eso en nuestras casas también empiezan a venerar al Señor o a conocer al Señor, cómo también empiezan a abrirse caminos en lo que podría ser incluso una legalidad o milagros de verdad, y un poco de charlatanes, porque entonces claro, todo el mundo podía abrir estos centros, como dice ella, estos centros médicos, y cualquiera diría, ni la iglesia ni nadie va a permitirlo, pero la fe era demasiada. Entonces haciendo este camino cronológico y tan interesante, que todos conocimos, o bueno, por lo menos nuestra generación, ¿no? La nueva generación solamente hasta ahora está diciendo, ay, pero ese señor, ¿por qué le dicen santo? Pero las personas de los 80, desde los 70, de los 90, tienen claro el tema de José Gregorio. ¿En qué momento? O sea, vamos en eso, ¿no? Que como que en las casas ya se empieza a hablar del tema. Pero claro, Joana me describe un centro médico con algunos mediums. Entonces, supongamos que el medium ahí tenía el control de la situación, sea estafando o sea diciendo la verdad. A lo mejor si se aparecía José Gregorio, cura a la persona. Pero como pierde el control de la fe, porque era una vaina mucho más grande que el centro médico, pues ya resulta que mi tía, mi abuela decían, sin nunca haber ido a una vaina de esas, mire, es que yo en mi casa interioricé, yo en mi casa estaba enfermo de un ojo, yo en mi casa estaba enfermo de un oído, y a mí, como me habían dicho, ponga gasa y ponga agua, se apareció el Señor y me curó. O sea, ahí ya no tenía que ver ningún estafador, yo. O sea, ahí era fe pura y dura, que por qué pasó, por qué se curó, o a lo mejor ni tenía nada, y esa persona de pronto era hipocondríaca, que pensaba que estaba enfermo y se curó sola. Pero claro, ahí se pierde el control, ya no está en control de los mediums, sino está en control de la gente. Esas situaciones tan raras que de pronto en tu casa también pasó. A mí me pasó con muchos abuelos y tíos. Sí, yo lo vi, que atravesó la puerta y la sangre estaba en la gasa. ¿Cómo puede ser esto, Joa? Eso, digamos que es uno de los grandes misterios que rondan la figura de José Gregorio Hernández, porque como muy bien tú lo decías, una cosa es que las personas asistan a un centro de estos designado pues para que los mediums se le incorpore el espíritu de José Gregorio, si lo queremos llamar de esa manera más coloquial, pero además empezaron a surgir unos rituales de cura, o un ritual específico de curación de José Gregorio Hernández, que como tú muy bien lo explicabas, ¿en qué consistía? En adecuar varias cosas. Lo primero era vestirse completamente de blanco. ¿Y por qué de blanco? Porque este médico, que para su época, si ustedes ven las pocas imágenes que hay en internet de José Gregorio Hernández, era un tipo
perfectamente vestido, de traje de paño, mejor dicho, impecable. Y pues como era médico, pues entonces la gente empezó a identificarlo con el color blanco. Entonces el ritual consistía en vestirse completamente de blanco, encomendarse a José Gregorio Hernández o hacerle una solicitud a José Gregorio Hernández, pero además en la mesa de noche dejar algodón, un vaso de agua, tijeras y alcohol en algunos casos. Y empiezan además este ritual a hacerse popular no en los centros como tal, sino como tú muy bien lo explicabas, en las casas de las personas que tenían fe y que además decían que creían en José Gregorio y que José Gregorio hacía operaciones espirituales. Así fue que se denominó, digamos, que todo este misterio alrededor de la figura de José Gregorio Hernández. ¿Por qué operaciones espirituales? Porque literal la gente dejaba estos elementos en una noche ahí al lado de su cama, empezaba a hacer oración, a solicitarle ese favor al médico venezolano, y al siguiente día, muchos casos, pues las personas decían, el algodón apareció con sangre, resulta que el agua ya no estaba, resulta que a mí me dolía una mano y al otro día ya no me dolía, resulta que a mí me iban a operar de X o Y cosa y yo me encomendé al médico José Gregorio Hernández y entonces ahora tengo una pequeña cicatriz en la parte donde me iban a hacer la cirugía, pero yo nunca fui a ningún lado. Eso fue después de haberme encomendado a José Gregorio, y este ritual empieza a ser popular, y además las historias de curación pues también, ya sea por fe, ya sea porque definitivamente hay algo superior alrededor de esta figura que pues certifica este tipo de cosas, o simplemente porque la sugestión de la gente o el cerebro tiene una capacidad demasiado grande de poder realizar cosas, pues hacían que de alguna manera pues estos hechos estuvieran claros. Es muy extraño, muy extraño, por eso esta figura es tan emblemática, y es tan extraño que cuando empiezan a surgir todas estas historias de supuestos milagros y operaciones, pues entonces ya la iglesia pone el ojo en José Gregorio Hernández, la iglesia venezolana empieza a fijarse mucho en esto porque la cantidad de seguidores que tenía este señor era impresionante. Y la iglesia dice, aquí hay algo raro, tenemos que empezar a investigar, a ver qué es lo que sucede. Y llegaban historias con las supuestas curaciones de José Gregorio Hernández. Y es ahí cuando desde la iglesia de Venezuela se comunica al Vaticano lo que está sucediendo y se dice, hoy aquí tenemos que hacer una investigación. Aquí sí hay algo extraño, misterioso, paranormal, o sobrenatural, que es mejor la palabra que utiliza la Iglesia Católica para este tipo de situaciones, y tenemos que investigar. Y empiezan a investigar no solamente en los centros con los medios, porque vuelvo y les digo, pues esto para la Iglesia es algo pues ya como por fuera de la ley de Dios, de la ley divina, porque es más espiritismo, pero sí empiezan a investigar casos de personas que aunque asistían a la Iglesia, aunque tenían una fe por la tradición de la Iglesia Católica, pues también se encomendaban a este señor y empiezan a investigar unos casos. Pero digamos que el caso que marcó la figura de José Gregorio Hernández se dio realmente hace muy poco, y eso fue en el 2017. Pero imagínense ustedes que el caso de José Gregorio Hernández y todo el proceso de verificar si sí era un santo, si sí tenía dones, si sí era un beato, que es decir, que era una persona que tenía, digamos, como una vida muy santa, una vida entregada a Dios. Al día de hoy han pasado 76 años desde que empezaron y desde que inició la Iglesia Católica las primeras investigaciones sobre la figura de sobre Gregorio Hernández. 76 años investigando, porque además el proceso de la Iglesia Católica para beatificar a alguien
Es decir, para que alguien sea venerable por su vida, porque estando en la tierra le ayudó a los demás, pues es muy largo, es un proceso muy largo, investigando con las personas que aseguran que él les ayudó, con los que dicen que le hicieron milagros, investigando sobre su vida, sobre su familia, etcétera, etcétera. El caso es que empiezan a llegar toda esta información al Vaticano, como les digo, al día de hoy, al 2025, han pasado 76 años de esas investigaciones y en 2021 el Papa Francisco beatifica a José Gregorio Hernández, es decir, asegura que José Gregorio Hernández pues es una persona con un don particular, con el poder y digamos que la capacidad de ayudar a otros. Y todo este proceso se da porque en el 2017 hubo un caso muy particular de una niña venezolana llamada Yaxuri Solórzano. Resulta que esta niña tenía en el 2017 apenas 10 años y por una bala perdida, esta bala se le aloja en el cerebro a esta niña, tiene unas complicaciones pues tremendas, ya solamente imagínense una bala ubicada en el cerebro. Llega la mamá de emergencia a la clínica con esta pequeña y los médicos le dicen: señora, no tenemos nada que hacer, eh, no podemos hacer, vamos a tratar de hacer lo humanamente posible, pero si su hija se llega a salvar, va a quedar como un vegetal. Era la operación demasiado complicada. Y la madre, pues ustedes ya imaginarán, una niña de 10 años, una bala perdida, pues la señora completamente desesperada, asegura que se empieza a encomendar a José Gregorio Hernández, se arrodilla en la clínica y le pide a José Gregorio Hernández su intersección para que le ayude a que su hija pueda superar esta situación. Después de muchas horas en el quirófano, el médico sale, le dice a la señora: le pudimos sacar la bala a la niña, hay que esperar a ver cómo reacciona. La mamá sigue encomendándose a José Gregorio Hernández y asegura a la señora que en un momento en el que ella estaba orando y pidiéndole a José Gregorio Hernández su intersección, ella lo vio y que le dijo que no se preocupara, que todo iba a estar bien. Pasan 5 días, tan solo 5 días después de una operación exageradamente complicada, y el médico le dice a la mamá: esta niña está fuera de peligro, está perfectamente, no sabemos qué pasó, no entendemos médicamente por qué ha evolucionado tan rápido y cómo logramos hacer esto. Y es de hecho el médico que opera a la niña el que pone, digamos que esta historia en los titulares de prensa 1 y 2 en la Arquidiócesis de Caracas. Entonces allí ya se mete también la Iglesia Católica, hablan con la mamá les cuenta pues lo que anteriormente les conté, que supuestamente José Gregorio se le apareció, y curiosamente la niña al día de hoy está en perfectas condiciones. Y ese fue el primer milagro. Y fue un milagro porque, vuelvo y les digo, el médico que lideró esta cirugía dijo: esto tuvo una intervención divina, porque nosotros no, o sea, no asegurábamos nada con la niña, no podíamos salvarla, la bala comprometía muchos órganos y la niña está en perfectas condiciones, esto no tiene explicación. De hecho, al médico le tocó ir al Vaticano a hacer esas declaraciones, mostrar todo el proceso médico de la niña para empezar el estudio, y ese es el primer caso que permite precisamente que José Gregorio Hernández sea beatificado. Entonces, es muy interesante porque es ahí cuando la medicina dice: oiga, definitivamente hay algo superior. Y me causa bastante curiosidad porque justo ayer estaba escuchando una entrevista de este médico, porque lo han buscado muchísimo, porque estamos hablando de José Gregorio Hernández porque hace poco el Papa Francisco pues ya firmó la autorización para que sea canonizado.
Entonces, claro, todo el mundo está buscando al médico, a Yaksuri, a su madre, para que cuenten la historia. Y escuchaba una entrevista en la que el médico decía, yo soy un hombre de fe, pero definitivamente pues mi prioridad como médico es darle certificado a la ciencia. Y en el caso de Yaksuri, pues era algo imposible para la ciencia, imposible para la ciencia. Increíble, seguimos en ese relato cronológico, cómo llega a la parte de santo y ahí hay que nuevamente recalcar, porque hay gente que se queda en beato y no santo, pero de todas maneras es mucho el trabajo que hace obviamente el Vaticano y demás, lo que estamos contando de este médico para el tema de la beatificación, porque obviamente empiezan a aparecer las pruebas, pero sin embargo comparativamente con muchos otros casos de otros santos que han llegado a ser santos, pues se necesita, no sé, un milagro y demás, otro papeleo, otras cuestiones, pero es que de este señor salen y salen, y si no se hubiera logrado por ahí, a lo mejor aparecen 3 y 4 casos más. Es que lo que este señor ha causado en el mundo es que tenía una sobrepoblación de casos y de personas que dicen, sí, somos testigos de que este señor nos curó. Ahora, el problema está en que el Vaticano y su equipo pues puedan probarlo, pero es una de las prerrogativas, ¿no? Probar que el tipo hizo un milagro y pues ya después de esto que tú nos cuentas, pues ya no queda duda, ya tocaba santificarlo o algo, o alguien se opuso o faltó algún pedazo más, ¿no? Todo se hizo como se debía, eso, el proceso completo o qué faltó. Sí, digamos que en la Iglesia Católica hay varios procesos. El primero es declarar a la gente venerable, es decir, esta persona fue un buen católico es ayudó a otros, le dio de comer al hambriento, y digamos que José Gregorio Hernández con su figura de ayudar a quien lo necesitaba, pues cumplía, digamos que esa misión de ser venerable. Imagínense, esto lleva, como les digo, 76 años. En 1986 Juan Pablo II lo declaró venerable, pero pues por ese mismo tema de la mediunidad y la relación del espiritismo con la figura de José Gregorio Hernández, pues la iglesia sí era como muy tratando de rechazar un poco la figura de alguna manera. Pero como tú muy bien lo explicabas, tenía tantos seguidores, no solamente en Venezuela, sino en América Latina e incluso en el mundo, que empiezan como todo ese proceso para beatificarlo. ¿Qué es la beatificación? Es cuando pasa de ser venerable, es decir, no solamente cumple con las labores de un buen católico, sino que además se le puede comprobar un milagro. Un milagro. Y esto fue hasta el 2017 con el caso de Yaksuri. Y después, claro, por la misma popularidad, es decir, por el culto que hay alrededor de José Gregorio Hernández, pues empieza también la gente de alguna manera que lo sigue a presionar al Vaticano para que no solamente lo declaren beato, muchos, como tú dices, se quedan en beato, es decir, solamente se les comprueba un milagro, porque así ha sucedido en muchos casos y ahí se queda. Pero el caso de José Gregorio, pues era tan popular que no solamente se conoció el caso de Yaksuri, sino muchísimos otros casos y ahí dijeron como no, definitivamente este señor es un santo, es decir, puede ayudar a generar milagro a muchas personas, a muchísimas personas. Y el segundo milagro que se le comprueba, que es el que lleva o el que da paso precisamente a esa canonización de José Gregorio Hernández, es decir, que lo conviertan en un santo de la Iglesia Católica, también se da con un venezolano, pero este venezolano vive en Estados Unidos. Era un señor de unos 40 años al cual se le guarda su identidad, pero lo que cuenta el Vaticano, lo que contó el Vaticano es que este señor tenía unos problemas de salud bastante complejos. Ya le habían dicho a la familia que definitivamente no había nada que hacer con el señor, le dieron como un tiempo de vida limitado, pero toda su familia se encomendó a José Gregorio Hernández y durante 8 días empezaron a hacerle novenas a José Gregorio Hernández, a solicitarle el favor de la salud de su familiar y efectivamente después de esas novenas, de manera milagrosa, este señor se cura.
Y la familia dice, es por intersección de José Gregorio Hernández. Volvemos a lo mismo, el Vaticano llega, investiga el caso, habla con los médicos dicen, nosotros ya habíamos desahuciado a este señor, no le hicimos nada, nada extraño, no le aplicamos nada, este señor se curó de una manera que nosotros no podemos explicar. Y la familia empieza a decir, no, nosotros no solamente nos encomendamos a José Gregorio Hernández, sino que además, con permiso de los médicos, poníamos el algodón, el ritual que les conté, el algodón, el agua y las tijeras al lado de la mesita de donde estaba este paciente, y pues fue gracias a la intersección de José Gregorio Hernández. Entonces este fue el segundo caso comprobado por la Iglesia Católica que lleva el proceso de canonización, pero ya en el tema de canonización no solo hay un segundo milagro, sino que muchos otros milagros que pueden ser demostrados, viables, y que por eso pues convierten a estas personas en un santo de la Iglesia Católica, es decir, los elevan al altar de la Iglesia Católica para que las personas creyentes puedan venerarlos, puedan pedirles, puedan de alguna manera pues aclamarlos, ¿no? A través de las figuras, ya va a ser parte precisamente de esas figuras que se ven dentro de cualquier iglesia católica, no solamente en Venezuela, porque él es de Venezuela, sino que alrededor del mundo. Brutal, yo creo que fue un programa maravilloso, fue genial, quería que giráramos en torno a José Gregorio, entonces no sé si quieras adicionar algo más antes de finalizar, algo de él, o de pronto mencionar un par de santos más, de pronto alguien que para un segundo capítulo, alguien que esté en vena de ser santo, o algún santo famoso, o algún amigo de pronto José Gregorio tienes por ahí. Pues Chancho, lo último que tengo para decir que me parece muy curioso es que desde mitad de febrero el Papa Francisco está pues en un estado complejo de salud, como creo que todo el mundo lo sabe porque esto es una noticia a nivel mundial, pero me parece muy curioso que después de llevar una semana en la clínica internado, se haya llamado a su secretario de Estado, al cardenal Pietro Parolin, a precisamente decirle, venga, tráigame unos documentos porque yo tengo que firmar la autorización de la canonización de José Gregorio Hernández. Eso me parece bastante curioso, y ahora solamente estamos esperando pues primero pues que el Papa se recupere para poder que hagan una Eucaristía oficial en la cual pues ya se muestre la figura de José Gregorio dentro del altar de la Iglesia Católica. Entonces me parece curioso esto, pero alrededor de la iglesia lo que a mí más curioso me parece también es que de alguna manera muchos de los que hoy son santos o beatos de la Iglesia Católica en algún momento fueron rechazados por esa misma iglesia por sus dones. Por ejemplo, el Padre Pío, que es una figura emblemática dentro de la Iglesia Católica, también pasó en 1999 como beato, y solo hasta el 2002 fue declarado santo. Pero con el Padre Pío también pasa algo bien particular, y es que aunque era sacerdote, la iglesia de alguna manera lo rechazaba un poco porque el Padre Pío aparentemente tenía el don de los estigmas, es decir, tenía las heridas que le fueron realizadas a Jesucristo cuando lo crucifican. Entonces unas heridas en las manos, en los pies, en el costado, y una parte de la Iglesia Católica lo rechazaba porque aseguraba que este Padre Pío se hacía él mismo estas heridas, se autolesionaba, y que por eso era que se generaba estas heridas, y que no era un santo y que era un farsante. Y el proceso del Padre Pío, si el de José Gregorio Hernández demoró 76 años, el del Padre Pío sí que se demoró muchísimo más. Tanto así que incluso siendo un sacerdote, la Iglesia Católica lo retiró de su trabajo, lo retiró, lo aisló, le mandaron, haz de cuerda, un guardaespaldas de la iglesia para que vigilara el paso a paso, el día a día
del Padre Pío porque supuestamente era un mentiroso y finalmente, después de muchísimos años, pues a la iglesia le toca retractarse y decir, oiga, resulta que este señor sí tenía un don especial, una particularidad, era un ser superior o como quieran ustedes llamarlo, pero terminan beatificándolo y luego convirtiéndolo en santo porque aparentemente no solo tenía estos estigmas, sino que también tenía el poder de la bilocación y sobre todo hacía curaciones. Y todo esto también se da porque la popularidad del Padre Pío era tan inmensa. O sea, si José Gregorio tenía seguidores, el Padre Pío en vida tenía 500, no, 10 veces más seguidores de los que tenía José Gregorio Hernández. Entonces sí me parece muy interesante también un poco esa esas contradicciones que a veces la iglesia tiene. Entonces, Chancho, estas figuras como José Gregorio Hernández, como el Padre Pío y muchos otros, podríamos hacer incluso una lista de todos esos santos que fueron tan populares, es decir, que ellos mismos tenían una cantidad de seguidores impresionantes que los convertían en una figura representativa, pues de alguna manera casi que siempre han sido rechazados por la Iglesia Católica, pero al ver precisamente esa cantidad de seguidores que tenían y ese culto tan particular, así no hayan sido aceptados inicialmente por esta iglesia, pues es allí donde empieza el Vaticano a decir, no, no podemos dejar ir a esta gente, no podemos rechazarla, tenemos que estudiar con tranquilidad todos estos procesos y verificar si de alguna manera si son personas, uno, venerable y que luego se conviertan en santos, y es allí cuando cambian el discurso, empiezan a investigar los casos y luego estos que eran rechazados pues terminan siendo de alguna manera venerados por la Iglesia Católica y lanzándolos a su altar de santos reconocidos. Tremendo, tremendo, Joana, lo que nos cuenta hoy de José Gregorio Hernández. Y sí, podemos hacer capítulos enteros de distintos santos. Ahí al final mencionamos también un poco lo del proceso, de cómo se convierten, y seguramente hay muchos. Pero entonces, para una próxima oportunidad, ampliaremos con otro tipo de santos, o podemos hacer un grupo de santos y no dedicarnos a uno solo. Igual, como dijimos, es porque José Gregorio Hernández es súper conocido, seguramente tiene que ver con muchas de las familias y muchos de los colombianos, viejos y jóvenes, porque como les digo, yo pues todavía me considero joven, pero hay pelados que ahora con lo de la noticia dirán, bueno, ese señor, ¿qué pasa con él? ¿Por qué es famoso? ¿Y por qué su iconografía es tan popular en Colombia? Bueno, aquí Joana nos lo explicó todo perfecto y además tiene todo que ver con este programa, lo sobrenatural, con lo curioso, con lo bizarro, con lo extraño. Muchas gracias, Joanita, por favor, regálame tu contacto. Un placer para mí, como siempre, estar aquí en la caja de Pandora con estas historias que nos llaman mucho la atención. Espero que tanto tú como tu público pues hayan podido disfrutar de esta historia de José Gregorio Hernández, que de verdad es una de las que a mí más curiosidad me causan y más me fascina contarla y hablarla siempre en cualquier medio. Les recuerdo que también hago contenido muy similar a este que se habla aquí en Caja de Pandora en mi canal de YouTube Ventana al Misterio, y en todas mis redes sociales me encuentran como @yarenasb. Un abrazo para ti y para todas las personas que nos escuchan el día de hoy. Gracias, Joanita, por compartir tu conocimiento, por estar acá en el programa. Obviamente invitada para próximas oportunidades en Instagram. YarenasB, o sea, YarenasB _, para que la sigan también ahí en Instagram. Y usted, si quiere participar y comentar todo lo que ya nos comentó de José Gregorio, pues hágalo en el numeral La Caja de Pandora los 40, La Caja de Pandora los 40. Aquí, como siempre, con su amigo Toy, con su amigo El Chancho, con los panelistas, con los invitados, porque el mundo de lo oculto y lo paranormal sucede en La Caja de Pandora de los 40.